La salida de la crisis nos dejó en el año 2004-2005 una situación de ahogo financiero, una situación de endeudamiento excesivo y el ahogo asociado a que teníamos que pagar mucho y en el corto plazo. Todo el financiamiento que se necesitó para la emergencia de la crisis estaba ahí sobre la mesa el 1 de marzo del 2005. La deuda bruta del sector público del Estado uruguayo superaba la producción anual, el 100% del PBI. La deuda neta, que es la variable que más importa, estaba en el entorno del 70% del PBI. Por lo tanto, el endeudamiento era enorme, el peso de la deuda en los ingresos, que es lo que importa, era enorme, y además se debía prácticamente todo en dólares. O sea, la dolarización era casi total. Se debía en el corto plazo, o sea, lo que debíamos en los primeros 2 o 3 años de gobierno era una proporción muy alta de esa deuda, sobre todo con los organismos multilaterales. Y además estaba eso, eran deuda con organismos multilaterales que tienen componentes de condicionamientos en las políticas. El cambio, la estrategia que se siguió aprovechando el crecimiento de la economía, pero además como una estrategia explícita del manejo y la administración del endeudamiento público, hace que hoy tengamos un panorama radicalmente diferente. La deuda neta, que era el 70%, más del 70% hace 10 años, hoy es 23% del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte de deuda que realmente importa, esa deuda neta, es solo menos de la cuarta parte de los ingresos que generamos anualmente. A veces se dice, la deuda subió. Bueno, sí, medida en dólares subió, pero lo que importa no es el valor absoluto en dólares de la deuda, importa cuánto pesa esa deuda en la capacidad de generar ingresos que tiene la economía uruguaya. Y eso se redujo a la tercera parte en 9 años. Hoy más del 60% de la deuda está en moneda nacional. Considerando la deuda del gobierno y la deuda del Banco Central, te diría que casi 2/3 de la deuda está expresado en pesos nominales o en unidades indexadas. ¿Y por qué esto es importante en cuanto a los riesgos? Pongamos como ejemplo lo que significó el salto ahora del tipo de cambio, del valor del dólar en el último año y medio. Hoy estamos un 25% más o menos por encima del tipo de cambio de hoy del de hace un año y medio. Ahora estamos en entornos de 24 pesos y estábamos en entornos de 19 pesos. Si nosotros hubiéramos mantenido la deuda toda en dólares, hoy estaríamos debiendo un 20% más. Sin embargo, como justamente desdolarizamos en buena medida la deuda, ese salto en el tipo de cambio ha tenido un impacto prácticamente neutro en el peso de la deuda. O sea que no solamente debemos en términos relativos menos que antes, sino también en una composición de monedas que es mucho más saludable y que mitiga riesgos, que reduce vulnerabilidades, en ese caso a lo que se llama el riesgo cambiario. Pero no es solo eso el cambio de panorama. El cambio de panorama también se da en el tema de los vencimientos, del perfil de vencimientos. No es lo mismo de ver y tener que pagar en el corto plazo, en 2 o 3 años, que tener un horizonte de 20, 30 años. Una variable de resumen que mide esto se llama la duración de la deuda, que en el caso de Uruguay es de 15 años. Es como el vencimiento promedio de la deuda del gobierno, que es de 15 años. Y hay un horizonte de 15, 20 años en donde el peso de los vencimientos de deuda es absolutamente manejable. Ahí lo que se dice es que estamos mitigando los riesgos de liquidez y refinanciamiento. Si nosotros debiéramos mucho en los primeros 2 o 3 años, como pasaba en 2004, bueno, ahí hay un riesgo de conseguir financiamiento suficiente, de tener la liquidez suficiente. El panorama de hoy es de absoluta holgura desde ese punto de vista. Lo del 2004 era muy riesgoso y era desactivar una bomba. Hoy el panorama es de absoluta tranquilidad y serenidad, no para ahora, el año que viene, 3 años, sino para 15 o 20 años. Se definió una estrategia, se hizo una estrategia de lo que era aprovechar el crecimiento económico en un contexto de una prudencia fiscal que permitía el repago de la deuda, que fue lo que se hizo con los organismos multilaterales. Comenzamos a tener una estrategia de inserción
en los mercados internacionales y también el impulso a los mercados domésticos que estaban extremadamente subdesarrollados. La estrategia implicó atender estos puntos, ¿verdad? Colocar a plazos más largos, colocar más bien en moneda nacional. Para eso el país tenía que tener buen acceso a los mercados y eso significaba buena imagen, reputación, credibilidad. Trabajamos hacia la obtención del grado de inversión por parte de las calificadoras porque eso también es lo que permite ir a los mercados con un sello en donde uno puede colocar deuda a largo plazo, en mejores condiciones financieras, ¿no? A menos tasas de interés, en la moneda local. O sea que la definición de una estrategia es la que permitió, no solamente estrategia en deuda, sino también estrategia en la consolidación fiscal, es la que permitió cambiar radicalmente el panorama del endeudamiento público de Uruguay y por lo tanto la carga de la deuda para los uruguayos.